Hola a todos, buenas tardes. Bueno, buenos días por allí, por México. Nosotros estamos aquí desde Buenos España. días. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se conecten más personas, que ya somos bastantes, pero bueno, como había bastantes inscritos, vamos a esperar un rato. Si queréis, mientras esperamos, podéis ir poniéndonos, como sabéis bien, este webinar, esta formación es un poco sobre cómo utilizar Facebook Ads en concreto, pues toda la parte, bueno, Meta, para atraer candidatos. Así que si queréis ir dejándonos por el chat qué es lo que queréis ver exactamente, dudas a lo mejor que ya tengáis desde un inicio y así con nuestra presentación que os iremos haciendo podemos luego en preguntas y respuestas ya estar más preparados o incluso que nos podáis ir contando toda la parte de, oye, pues nosotros ya utilizamos Meta para reclutar. Nosotros no. Ir contándonos si queréis un poquito por el chat y enseguida en unos 2-3 minutillos empezamos. Y también si nos puedes ir contando cuánta gente de aquí ya utiliza Facebook Ads para captar, para atraer candidatos. Hola Vladimir, ¿qué tal? Gracias. Genial, Eliseo. Pues creo que va a ser bastante interesante. Incluso a lo mejor podemos ver diferentes técnicas o cómo podemos hacerlo incluso para la parte a lo mejor de profesionales de mayor rango, porque yo creo que cada vez más al final la tendencia es que intentemos estar en los canales donde están nuestros candidatos y yo creo que puede ser interesante. Daniel, esto es sí, sobre todo la parte de cómo utilizar Meta para el Departamento de Recursos Humanos o de Talent Acquisition. Lo que hemos preparado es para personas que, pues eso, que no os dedicáis en vuestro día a día a marketing, haceros cada vez más autónomos y que podáis utilizar esta herramienta de forma sencilla para tener un canal más donde atraer candidatos. Oye, qué bien, qué alegría que ya haya bastantes de vosotros que estéis utilizando Meta, porque yo creo que va a ser bastante interesante y así además podemos entender a ver cómo podemos ir un poco entre todos poniendo cosas en común, porque al final esto no es como una superciencia. Nosotros os vamos a contar tips y cosas que a nosotros nos han funcionado y que incluso a nuestros clientes ya les ha funcionado. Pero bueno, esto, como os diremos además en la presentación, no es una ciencia exacta ni muchísimo menos. Vale, pues nada, yo creo que ya vamos a empezar para que tampoco se haga súper tarde, que ya hemos esperado 5 minutillos y así podemos dedicar más tiempo si nos da tiempo. La idea es que dure más o menos una hora para que tampoco se haga muy largo, una hora en total. En caso de que queden más dudas o lo que sea, tanto Carlos como yo, os pasaremos nuestro email y además os hemos dejado también nuestro equipo de México que está allí, puede atenderos sin ningún tipo de problema, pero bueno, eso, que la idea es daros una idea global y explicaros un poco cómo hacer campañas pues cada vez más atractivas y para que así podáis conseguir candidatos. Lo primero de nada, aunque ya llevo un ratito hablando, nos presento. Yo soy Cristina, me encargo de toda la parte de marketing tanto en España como en México y tenemos también en el webinar a Carlos, que es experto en toda la parte de paid y campañas, así que él va a ser quien en realidad os va a contar lo más interesante de este webinar. Vale, pues nada, vamos a empezar. Cualquier cosa, duda, estamos entre nosotros dos, así que cualquier duda que os vaya surgiendo, id poniéndonosla por el chat. Si veis que no respondemos, tened un pelín de paciencia o repetidnosla otra vez por si acaso no la hemos visto, ¿vale? Que al final, como estamos entre los dos, por si se nos escapa algo.
Vale, para que os hagáis también un poco de cómo hemos estructurado la formación, primero vamos a hacer un bloque sobre más teórico de, oye, pues datos de Meta, herramientas y diferentes pautas que creemos interesantes, y luego ya Carlos pasará a contaros la parte más práctica de cómo configurar las campañas, qué prácticas tenemos que hacer y qué prácticas no le gustan tanto a Meta, sobre todo para esta parte de reclutamiento. Vale, pues empezamos. Vale, lo que os comentaba al final, porque es súper importante que, y seguramente si estáis aquí es porque Meta o Facebook Ads en concreto os parezca una herramienta bastante potente para la parte de reclutamiento. Pero ¿por qué nosotros hemos detectado y sabemos que es una herramienta potente? Porque al final es un canal menos competido que el resto de portales de empleo. Al final, el hacer anuncios te ayuda también a potenciar tu marca empleadora porque te estás posicionando en la mente del candidato como una marca que pues, es más de vanguardia, que utiliza la tecnología y entonces al final todo esto y toda la difusión que hagas te ayuda a mejorar tu marca empleadora. Luego también súper importante toda la parte de segmentación, porque muchas veces pues esto no se puede hacer en otros canales. Y luego también que hay muchísimos usuarios activos a los que podemos alcanzar. Ay, perdón. Vale, para que tengáis un poquito de contexto, que seguramente lo sepáis y sepáis que hay muchísimos usuarios, pero para concretar muchísimos usuarios, hemos querido destacar algunas cifras, sobre todo tanto de Facebook como Instagram, que es lo que compone la plataforma Meta, como bien sabéis, además de WhatsApp. Y estas son cifras a nivel global, ¿vale? Entonces, para que tengáis así números súper rápidos, no voy a entrar mucho en detalle, pero al final eso, que muchísima gente, pero ¿cuánta gente? Pues hay en Facebook 2.9 mil millones de usuarios activos mensuales y en Instagram 1.4 mil millones de usuarios. Esto es en el mundo, ¿eh? Tampoco es a nivel mundial. Además, es súper interesante que el 70% de las personas que utilizan estas redes sí que dicen que han utilizado en algún momento estos canales para buscar información sobre trabajo o incluso buscar información sobre diferentes empresas. Por lo tanto, esto hace que sea cada vez más un canal donde no solo la gente a lo mejor va a pasar su tiempo, sino que también se le puede impactar para todo lo que sea captación de perfiles para empleo y sobre todo desde vuestro punto de vista de reclutadores y talent acquisition managers, pues es muy importante entender bien dónde están las personas, ¿no? Y luego, pues la parte de Instagram, como bien sabéis, además que cada vez está en mayor auge más que Facebook, pues el 90% de los usuarios dicen que al menos siguen alguna cuenta de empresa, pues eso, para buscar oportunidades laborales y quieren estar en contacto con marcas empleadoras. ¿Esto en México en qué se traduce? Pues estos son los datos, pero importante, en la parte de Facebook hay 85 millones de usuarios activos, es la red más utilizada del país y obviamente pues le sigue Instagram con 40 millones de usuarios activos. Lo mismo, el 48% de los mexicanos afirma haber utilizado Facebook para buscar oportunidades laborales y el 78% en Instagram para, oye, seguir cuentas de empresa, estar un poco al día de qué van haciendo las diferentes empresas que le rodean. Entonces, un poco por concluir esta parte de métricas que es simplemente para que, pues eso, hay mucha gente y cada vez más estas redes no solo se usan para esta parte de, oye, pues diversión, que también por supuestísimo, pero cada vez más se utilizan pues para otras cosas. Vale, ¿por qué utilizar Meta y qué KPIs son los que esperamos mejorar al utilizarlo? Pues por un lado, la cantidad de candidatos calificados, por otro lado, la tasa de conversión de candidatos, el costo de adquisición, la tasa de abandono de aplicación, porque al final tú puedes ir mejorando un poco el flujo para saber dónde van abandonando y hacer diferentes pruebas y además, obviamente, el alcance y visibilidad. Esto lo paso un poco por encima simplemente para que sepamos bien qué métricas vamos a mejorar. Luego Carlos además os contará qué KPIs medir en cada campaña y cuáles son los que tenemos que tener en mente, pero para que también tengamos muy claro, oye, utilizando este canal, ¿qué vamos a esperar? Y aquí hemos querido también esta presentación, luego seguramente la compartamos. Creemos que es interesante tener herramientas que vosotros de forma sencilla, ágil e intuitiva podáis utilizar, dado que entendemos que no tiene por qué haber una persona de diseño ni similar. Por lo tanto, Canva mismo tiene
incluso plantillas directamente ya para buscar empleo, o sea, directamente se puede poner plantillas para buscar empleo. Canva además tiene una versión gratuita que se puede utilizar y podéis utilizarlo como recurso para poder hacer estos anuncios de empleo. También hay otra herramienta que es bastante interesante, sobre todo porque cada vez más está en tendencia el vídeo, y es CapCut, que también es súper sencilla y pues oye, se puede hacer un breve vídeo donde os podéis grabar en primera persona o alguien del equipo y luego editarlo con esta herramienta que sería CapCut, que es súper sencilla, también intuitiva. Las hemos querido traer aquí porque entendemos que al final la gente de recursos humanos no tiene por qué a lo mejor saber sobre esto y sí que creemos que es importante que podáis ser lo más autónomos posibles. ¿Qué? Una cosa, Cristina, que yo quería también destacar que en Canva tenéis la opción también de, que luego os explicaremos, de crear una misma creatividad en diferentes formatos. Te permite muy fácilmente con un botón. Eso os ayudará mucho luego a la optimización de campañas. Por eso creo que Canva es como la herramienta que tenéis que utilizar de mano a mano. Además que os da la independencia también de poder vosotros hacer vuestras creatividades, etc. Justo. Y luego otras herramientas que ya no tienen que ver tanto con la parte de creación, que sería por un lado Meta Facebook Ads Library. La hemos querido destacar aquí porque también es importante ver un poco qué está haciendo la gente de tu alrededor. Entonces, en Meta podéis buscar todos los anuncios que empresas que vosotros conozcáis y que sepáis que están en búsqueda de empleo activa y que estén publicando en Meta y que os guste cómo lo hacen, es una biblioteca donde se pueden ver todo este tipo de anuncios. Por lo tanto, oye, pues podéis sacar ideas, ver cómo lo hacen competidores o no competidores, simplemente empresas que os puedan parecer inspiradoras. Y luego también, por otro lado, tendríamos tanto Biterbit como Mía, que forma parte de Biterbit, porque en Biterbit lo que hacemos una vez que ya se han inscrito todas las personas es poder gestionar las millones de conversaciones que van surgiendo a través de WhatsApp, que eso lo haría Mía directamente. Entonces, no os preocupéis si de repente publicáis una vacante y subís una publicación a Facebook y se os apunta muchísima gente y tenéis la frustración de no poder responder, por esto no os preocupéis porque Mía justo entra ahí y ayuda a responder a todas esas personas. Es un AI recruiter virtual que lo que hace es de forma totalmente autónoma responde a los miles de candidatos que vayan entrando. Entonces, no os tendréis que preocupar sino simplemente por, oye, ya han entrado en mi funnel estos candidatos, ahora tengo que centrarme en lo importante, que es hacerles la entrevista. Entonces, que por esa parte sí que a veces lo que puede suceder es que la gente empieza a aplicar a las ofertas cuando estáis en horas a lo mejor de descanso, que no estáis trabajando, porque al final al hacer campañas en Meta y Meta utilizarse para todo lo que es ocio, pues es normal que no se utilice en horas de trabajo. Por lo tanto, aquí Mía es una gran aliada para poder dar respuesta a todas estas personas, sobre todo cuando muchas veces, como sabéis, hay vacantes que se necesitan para allá y sobre todo que los candidatos, si no les respondes de forma ágil y de forma rápida, pues seguramente se vayan a otra oferta. Y luego, pues en Biterbit se podría gestionar lo que es luego después todo el flujo. Vale, ahora os vamos a contar un poquito, una vez que ya, vale, sabemos las herramientas que podemos utilizar, ahora tips y diferentes cosas que creemos que pueden ser interesantes para hacer buenas creatividades. Aquí lo que hemos hecho, si veis, es un ejemplo que hemos encontrado, donde están los checks azules, son cosas que están fenomenal y que creemos que pueden ser útiles para que pues, o las podáis replicar o que saquéis ideas de aquí. Entonces, es muy importante, como decía Carlos, hacer los anuncios siempre en las dos versiones, tanto en feed como en story. En feed es el tamaño cuadradito y en story es el alargado. Luego, hay que tener también muy en cuenta que el texto que aparece, que vais a acompañar siempre de la oferta en story, lo tenemos que integrar en el propio anuncio, no es como en el formato post, que aparece de forma separada. En el ejemplo que hemos puesto aquí es el formato post, porque como veis en la parte de arriba está toda la parte del copy y luego está el anuncio. Por ejemplo, best practices aquí, oye, el dato de contacto está muy bien. Luego, además, poner un título en grande para saber qué es lo que se busca y que no se apunte muchísima gente. Luego, poner lo que se ofrece. Eso siempre es súper importante. En este caso, para nosotros, en este anuncio, faltaría un
un CTA o una llamada a la acción que sería, oye, inscríbete, mándanos un WhatsApp o lo que vosotros queráis que suceda una vez que la persona hace clic. Y además, siempre tenemos que tener muy presente que el móvil es el medio por donde siempre se van, o casi siempre, el 86%, como podéis ver, de personas que acceden a estas redes sociales son a través de móvil. Entonces, es muy importante que tengamos muy en cuenta siempre esta visión de móvil. Cristina, yo en este punto también quiero destacar que a nivel de marketing tenemos que tener en cuenta el momento que está el usuario. El usuario puede estar en un autobús o puede estar en el sofá de su casa. Entonces, intentemos que los anuncios siempre tienen que ser como directos y fáciles de entender. Al fin y al cabo, tenemos que pensar mucho en las conversiones, tanto de que el usuario, cuando vea la creatividad, tenga claro de qué es y pueda aplicar de forma rápida. Eso también luego está muy relacionado con dónde va el usuario. Por eso nosotros siempre recomendamos trabajar con WhatsApp, porque al final es muy natural. En caso, si tú lanzas esto a una landing page, a una página de destino con un formulario muy extenso, haría que bajase el rendimiento. Por eso creo que cuando lancemos una campaña tengamos muy en cuenta esto. ¿Dónde estamos lanzando? ¿Dónde está el anuncio? ¿En qué momento se encuentra el usuario? Cuando lancéis campañas, por ejemplo, muchas veces tenemos clientes que les funciona muy bien el fin de semana. Porque claramente es cuando el usuario está en su momento de ocio, está por la noche con el móvil, etcétera. Eso es. Y súper importante también aquí, junto con lo que decía Carlos, aquí lo ideal sería, en vez de a lo mejor poner contáctanos y que tú hagas escribir a esa persona directamente el teléfono de contacto, lo ideal sería que directamente en el anuncio, que ahora os lo enseñará Carlos cómo se configura, etcétera, se pueda poner ese botón, que aparezca directamente el botón de inscribirme a través de WhatsApp, y entonces ese WhatsApp ya se abre directamente en el teléfono. Entonces es como muy nativo y sale de forma muy ágil sin salir mucho de lo que es el uso normal del teléfono móvil. Hay que ponérselo fácil a la gente, es la conclusión. Eso es. Fácil, porque al final lo que buscamos es candidatos y nosotros lo que queremos y el objetivo es que se inscriban la mayor cantidad de candidatos posibles a la oferta y que además esos candidatos pues obviamente sean de la mejor calidad posible. Luego también os hemos traído aquí a continuación ejemplos de cosas que habría que evitar, como pues por ejemplo, por un lado el poner poca información, porque si ponemos poca información se nos va a apuntar todo tipo de gente, y luego toda la parte de screening, si no hay una herramienta concreta de filtrado, de cribado de candidatos, pues va a ser bastante complicada. Y luego tenemos otro ejemplo que es como todo lo opuesto, y es la saturación de información. Si os fijáis en este segundo anuncio que ponemos, no se sabe muy bien qué es lo que buscan, no se sabe dónde mirar. Entonces, aquí sí que es importante que tengamos muy claro qué mensaje queremos destacar e ir al grano, no poner muchos mensajes diferentes, porque si no se pierde la comunicación. En este último anuncio que quiero destacar, que es lo que comentaba un poquito antes, justo esta persona que ha diseñado este anuncio seguramente la ha hecho en escritorio, la ha diseñado en el escritorio. Entonces, en ese momento de diseñarlo, lo está diseñando con su visión y no pensando un poco en dónde va a aparecer el anuncio. Y eso ha hecho que ha hecho un anuncio muy saturado, no pensando que quizá esto luego en mobile se va a ver pequeñito, que tenga que ampliar. Y al fin y al cabo, si haces un anuncio con esto, lo que te interesa a ti es que cada euro que inviertas es retorno. Y esto, al fin y al cabo, lo que hace es pues, encarecer el coste de adquisición del nuevo candidato. Aquí también es importante que tengáis mucha sensibilidad a la hora de poner los salarios, etcétera, porque esto a Meta no le gusta mucho, dado que es una categoría especial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que se pone. Pues, por ejemplo, si se va a poner el salario en pesos y tiene bastantes ceros, pues que intentemos acortarlo poniendo un K, o viendo si podemos hacerlo a lo mejor diario o semanal, porque al final ese tipo de cosas lo que pueden hacer es que, como a Meta no le gustan mucho, no nos publiquen el anuncio. O, por ejemplo, que sea como muy exagerado. Meta puede interpretar que eso es como demasiado bueno para ser real. Entonces, claro, eso te pueden parar. También ten en cuenta que aquí en Meta hay como hay filtros automáticos y luego filtros manuales. Entonces, tenemos que intentar como pensar un poquito también las reglas del juego son las que son, e intentar como pues ser amigo de Meta y adaptarse un poquito a sus normas. Eso y lo que comentaba Cristina, que luego lo comenté también un poco, que estamos trabajando una categoría especial que es el de empleo. Entonces, Meta tiene como mucho énfasis en el tema de la discriminación, etcétera. Entonces, por eso luego os contaré que a nivel de segmentación es un poco diferente.
Sí, esto es importante. De hecho, nos ha pasado con algún cliente. Entonces, si os ha pasado en algún momento o si justo os está pasando, que sepáis que es normal y que hay soluciones. Simplemente eso hay que tener muy claro, pues tema de salarios, tema de todo lo que es discriminación, el a lo mejor ponerlo, pues eso, femenino y masculino. Es importante todo este tipo de cosas que las tengamos en cuenta a la hora de hacer el anuncio. Luego, también aquí lo que os decíamos al principio, no os vamos a dar la super receta mágica, nosotros vamos a contar lo que hemos visto que funciona, pero al final aquí la clave está en probar, probar, probar y volver a probar. Entonces, sí que nosotros siempre recomendamos pues tener a lo mejor si tenemos una vacante activa, pues que esa vacante tenga a lo mejor 2 ofertas de empleo en la que cambiemos el texto que pone en cada una de las ofertas, cambiemos también, a lo mejor se pueden hacer diferentes pruebas de, oye, vamos a ver si funciona mejor un vídeo o una imagen, porque al final todo esto lo que te va a ayudar es a optimizar las campañas. Por lo tanto, sí que nosotros creemos que incluso aunque esté funcionando algo bien, seguir probando pues es súper importante. Y ahora ya os dejo con Carlos con la parte mucho más práctica, que os va a explicar sobre todo eso, qué hay que hacer desde ahora mismo para lanzar una campaña y en 7 pasos sencillitos para que vosotros además os podáis ir ubicando. Lo hemos hecho bastante gráfico. Igualmente, cualquier duda o lo que sea, yo además me voy a quedar atenta a las preguntas, así que si queréis ir dejándolas en el chat. Y así mientras Carlos va contándoos un poco esta parte más práctica, yo le puedo ir lanzando las preguntas sin problema. Perfecto. Vamos adelante. Primero que decir una cosita. Hemos hecho la presentación un poco enfocada a gente de diferentes niveles. Entonces vais a encontrar que quizá hay cosas como muy básicas. Lo que vamos a hacer ahora es crear una campaña con pantallazos desde cero. Entonces, pues eso, que hay gente que tiene más nivel, otras que tiene menos, pero la idea es un poco que ir explicando sobre la marcha pequeños tips o pequeñas ideas que os pueden ayudar en la creación de campañas, ¿vale? Igualmente aquí tenéis eso, los contactos de nuestros contactos para empezar y luego el de todo nuestro equipo de México, que os lo dejaremos para si vemos que hay bastante gente que le apeteciera hacer algo más en profundidad, un taller más práctico, pues podríamos plantearlo para hacerlo si a lo mejor es como demasiado sencillo lo que traemos. Pero bueno, nosotros creemos que para empezar está guay, así que eso. Preguntad en caso de que no esté en la presentación, o si está en la presentación y os surgen dudas, adelante, porque es un poco la gracia de hacerlo en directo, el que podáis preguntar y que al final que podáis aprovechar este momentito y este ratito, sobre todo con Carlos, para que todas las dudas que tengáis podáis resolverlas. Perfecto. Pues bueno, hemos hecho un pequeño checklist antes de lanzar una campaña de qué tenemos que tener. ¿No? Primero es tener configurada la cuenta de Business Manager perfecta. Tenemos que tener todo el tema de la facturación, unir las páginas de Instagram, las páginas de Facebook, etcétera. Todo esto es un poco engorroso. La primera vez que lo haces, la verdad es que Facebook no lo pone muy fácil y cuesta un poquito, pero es súper necesario a la hora de lanzar la campaña, ¿vale? Luego, a la hora de lanzar la campaña, tenemos que tener claro qué buscamos. Si son candidatos, si es que la gente nos conozca, si es tráfico de toda la web, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que plantear a nivel estratégico. Y luego una cosa que también necesitaremos, sobre todo por cómo hemos enfocado la presentación, que creemos que es la manera más óptima, sobre todo en el mercado mexicano, para captar candidatos, es la interacción con WhatsApp. Sé que es un poco a veces engorroso, pero es un paso que todo el mundo tenemos que pasar, ¿vale? Al fin y al cabo, eso, la mayoría de gente que tenga fanpage, pues es bastante sencillo, digamos. Necesitas tener un dispositivo móvil y tener un WhatsApp, un número de móvil, ¿vale? Y luego, otra cosa que os recomendamos nosotros es implementar en vuestra web el pixel de Facebook. Esto es un poquito más avanzado, pero esto nos ayudará luego en un futuro, si vais avanzando en Meta, a generar un poco de audiencias, ver qué pasa con el tráfico, si va a la web, etcétera. Entonces, todo esto, al fin y al cabo, creo que es importante hacerlo antes para que durante todo el proceso de la campaña vayas cogiendo información y data. Aquí no os asustéis porque es verdad que es un poco técnico y que, por supuesto, no tenéis por qué saber absolutamente nada de marketing,
pero una vez que están las instrucciones que os pasaremos, como os compartiremos la presentación, os pondremos aquí el link de cada una de las cositas para que podáis tener la documentación de cómo se configura para que podáis seguir los pasos. Perfecto. Como siguiente. Sí. Vale, esto es una diapositiva que hemos creado para que entendáis un poquito cómo es una campaña en Meta. Luego entraremos en detalle, pero la idea es que dentro de la estructura de una campaña primero tenemos lo que es el nombre, bueno, la campaña, que es donde determinamos el objetivo. Ahora explicaré qué diferentes objetivos tenemos. Luego tenemos debajo de la campaña el conjunto de anuncios, que es donde nosotros determinamos la segmentación, el presupuesto y el calendario, y también la ubicación de dónde queremos aparecer esos anuncios. Y luego, dentro de ese conjunto de anuncios, tendríamos los anuncios, que esos anuncios son los que se mostrarían al conjunto de anuncios que hemos mostrado. Dentro de una campaña podemos tener diferentes conjuntos de anuncios. Podemos tener, por ejemplo, si queréis hacer una campaña y luego queréis separar por X motivo, porque la página de destino es diferente o porque queréis mostrar diferentes anuncios. En este caso, bueno, sí, completo, es hombre-mujer. En este caso, podríais crear diferentes conjuntos de anuncios, uno de hombre, otro de mujer. O ejemplo, tenéis una campaña que es para conseguir camareros en diferentes ubicaciones, ¿no? Pues crearemos una para una ubicación y otra para otra, porque eso nos permitiría, pues, si tenemos que cambiar el enlace o la creatividad. Esto nos ayudaría para esto. Por eso es importante que tengáis esto. Normalmente nosotros recomendamos tener como las mínimas campañas posibles, que sea bastante claro y que sea que visualmente se pueda ver, que no tengáis 10.000 campañas para esto, que trabajéis más el conjunto de anuncios. También es muy importante, bueno, luego comentaré el tema de que a la hora de campañas tengáis muy claros los namings, de cómo vais a poner el nombre de la campaña para luego visualmente poder... Aquí la parte, además, que os comentaba justo yo antes de probar, donde nos referimos a probar es en la parte de los anuncios, es donde podemos jugar con los formatos, con los copies, entonces es ahí donde os recomendamos, pues eso, meter a lo mejor 3 creatividades diferentes para que al final sea el propio Facebook quien optimice a la que mejor resultado o la que más guste. Por eso aquí esa parte es bastante importante. Carlos, nos pregunta Fernando que cómo puede sacar el píxel de Facebook. Entiendo que lo que pregunta es desde dónde lo puede sacar. Eso es en la configuración del Business Manager. Abajo a la izquierda tenéis como un icono que es como una herramienta, como una rueda, y adentro podríais, si quieres, Fernando, ¿verdad? Si quieres, Fernando, luego te puedes mandar el enlace y te lo explicamos mejor cómo se hace, pero está como en configuración y es fácil de sacar. O sea, yo creo que el tema de Pixel, si tienes una página web como con un CMS, que un CMS es un gestor de contenido, como puede ser un WordPress o cualquier otro, son bastante fáciles de integrar. Pero eso sí que es un poquito más a nivel técnico. Si tienes un desarrollo a medida, es un poco más complicado a nivel técnico. ¿Sí quieres pasar de página? Vale. Entonces, antes de adentrarnos todo esto, queremos dar un poco una visión de qué métricas y qué conceptos tenemos que tener claros, ¿vale? Esto es un ejemplo de una campaña que tenemos, entonces queremos que tengáis un poquito claro los KPIs que tenemos que fijarnos, ¿vale? Por un lado, el principal es el CPA. Como te llamo CPA, que es el coste de resultado. ¿Cuánto nos está costando en este caso el candidato? En este caso el candidato. Pero si marcásemos pues un formulario, pues el formulario. Por este caso el candidato. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las impresiones. Esto es el número de veces que se ha visto nuestro anuncio. Luego está el CPC, que es el coste por cada clic en este caso, a la conversación de WhatsApp. Luego el CTR, que el CTR es el porcentaje es la división de clics partido por impresiones, y esto nos dice que cómo de llamativo ha sido nuestro anuncio. Eso hay que tener un poquito de cuidado porque también depende mucho del tipo de empleo, pues, del empleo, de la categoría, etcétera. Nosotros siempre decimos que a nivel de WhatsApp eso, por encima de 1,5, 2, es un buen dato a nivel de CTR. Y luego otro que tenéis que tener en cuenta, que es el CPM, que es el coste por cada 1.000 impresiones. Eso también nos ayuda
os ayudará a entender si tiene, cómo está yendo, si está siendo muy cara llegar a ese público. Seguramente aquí, además, vosotros, de forma directa, vais a poder medirlo en el número de conversaciones de WhatsApp que os estén entrando, pero también es importante dar un pasito atrás y entender cómo poder optimizar un poquito esa campaña. Por eso os queríamos explicar un poco estas métricas, porque, por supuesto, vosotros vais a ver cuánta gente se está inscribiendo y cuánta gente está iniciando esa conversación de WhatsApp. Pero, claro, ¿a cuánto se está costando ese candidato? Eso es un poco lo que vemos en este dashboard del Business Manager, y entonces, dependiendo un poco del coste, del alcance y de todas estas métricas, pues se tomarán diferentes decisiones para mejorarlo. Y sobre todo también para cuando a veces no funcionan las campañas, como ha visto un comentario antes del chat, también ver antes de que llegue el candidato cómo podemos mejorar, ¿no? Pues veo que el CTR es muy bajo. Pues puede ser, oye, que la creatividad no guste o que quizás estoy segmentando mal, etcétera, ¿no? Entonces es importante que también tengamos lo que pasa antes para poder tomar decisiones correctas. Nosotros decimos que lo importante es uno es las impresiones para saber si estamos llegando a gente, el CTR para saber si esa gente le está interesando lo que está viendo, y eso al final pues se te genera un CPC y un CPA, pero las métricas principales es el alcance de las impresiones y el CTR para ver si lo que está mostrando le gusta. Luego, si ves que tienes muchos clics y pocos candidatos, pues ahí sí que tienes que optimizar otras cosas. Pero es importante tener como la visión, la foto grande para poder tomar decisiones y poder optimizar ese flujo. Más que nada porque de cada euro es importante y cada euro, bueno, cada peso, perdona, hay que sacar el máximo rendimiento. Y ahora sí, vamos un poquito más a la parte más engorrosa, más técnica, que como lanzar una campaña. ¿Vale? Esto es el primer pantallazo, que esto es ahora cuando creamos una campaña en nuestro Business Manager, nos da como diferentes objetivos. Nosotros vamos a explicar cómo crear una campaña más de forma manual. Sí que Facebook, para la gente que es más nueva, tiene una opción de crearla como más automática, pero nosotros os queremos enseñar esta versión, que no es mucho más complicada y os da mucho más opciones a la hora de segmentar y elegir ubicaciones, etcétera, que eso os ayudará a optimizar el coste al final. Bueno, entonces, si quieres, tenemos diferentes objetivos. Dime. Nada, un segundín, que Angelina justo nos preguntaba que si cuando tiene ya el anuncio activo se pueden hacer este tipo de ajustes. En la campaña se refiere, en el paso anterior. Sí, se puede hacer cuando está lanzada. Sí, siempre se puede ir cambiando. O sea, esto, normalmente mi trabajo diario es cuando ya lanzo una campaña, está el lanzar y luego ir optimizando. Nosotros siempre estamos haciendo cambios en los anuncios, cambios en la segmentación, etcétera, para mejorar ese CTR. Por eso es lo que digo, que muchas veces nos fijamos en el resultado, pero podemos mejorar mucho esos pequeños KPIs anteriores para mejorar esto. Y esto creo que a nivel de reclutamiento, o sea, vosotros nos dedicáis a marketing, entonces os dará como un punto más a favor vuestro y a mejorar vuestro trabajo. Eso es. Se nota mucha diferencia, ¿eh? Cuando tenéis un CTR del 2 a un CTR del 0,50, se nota mucho el coste. Al final, que esto tenemos que entender un poquito que Meta tiene que ser nuestro socio, y a Meta le interesa que tú tengas muy buenos resultados y que luego en la experiencia del candidato, que es usuario, tenga una buena experiencia. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado y hay que medirlo para, al final, conseguir que ese CPM, que es el coste por cada 1000, baje. Y eso bajará mejorando nuestros anuncios, teniendo un muy buen CTR y que la experiencia del usuario o candidato sea muy buena. Entonces, aquí tenemos como los tipos de objetivos y ahora las siguientes lo detallamos, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de campaña de objetivo, que tenemos el reconocimiento, el tráfico, la interacción y el cliente potencial. Esto es, luego la configuración es muy parecida en todas. Lo que cambia es que le das ya un indicador a Meta de por dónde va, cuáles son sus objetivos, ¿no? Nosotros siempre, como recomendamos en el tema sobre todo en México, en otros países es muy diferente, pero en México recomendamos trabajar con WhatsApp, siempre recomendamos trabajar a interacción o cliente potencial. Esto también depende mucho de la configuración que vosotros tengáis. Nosotros siempre, como recomendamos trabajar con WhatsApp integrado, recomendamos trabajar mucho en interacción, que al fin y al cabo Meta va a optimizar en que el candidato tenga interacción con ese anuncio. Entonces, al fin y al cabo, siempre recomendamos interacción. Pero bueno, que tenemos reconocimiento, que al fin y al cabo, digamos que tu objetivo sería
llegar al máximo posible, a las máximas personas posibles, pero no tanto teniendo en cuenta el CTR y eso, sino que lo que va a hacer el Meta es optimizar ese para que lo vea el máximo posible de gente. Luego, tráfico, el objetivo sería como el máximo posible de gente que clique, puede ser a WhatsApp una conversación o puede ser una página de destino. El tráfico de interacción es muy parecida, es un poco, pero es más que nada que interacción está teniendo en cuenta un poco más toda la interacción que tenga con el anuncio. Por eso yo siempre recomiendo en este tipo de campañas y más cuando estás empezando, interacción. Y luego clientes potenciales, que es un poco, es más parecido, pero un poquito está más destinado a trabajar con formularios de Facebook integrados. Que Sí. eso yo creo que para el tema candidatos yo no lo recomiendo mucho al principio. Eso cuando ya tengáis mucho recorrido en el tema de WhatsApp, etcétera, sí que podéis ir probando nuevas cosas, pero de momento yo creo que en interacción tenéis mucho recorrido. Aquí es importante también que entendáis que según el objetivo que fijéis, Meta os va a ayudar, entre comillas, a que ese objetivo se cumpla. Es decir, si vuestro objetivo es interacción y ve que con un anuncio estáis consiguiendo un montón de conversaciones a través de WhatsApp, lo que va a hacer es mover mucho más ese anuncio que otros. Esa es un poco como la diferencia. Si hubiese sido reconocimiento, premiaría el anuncio, y si el objetivo es reconocimiento, imaginaos, pues el que tenga un mayor alcance, es decir, el que tenga un mayor número de impresiones. Entonces, eso es también importante. También quiero recalcar que pensamos un poquito además como si fuese un funnel de ventas, digamos, y cuanto más cerca esté de la conversión, nuestro objetivo que llegamos a Meta, siempre acaba como, el coste siempre acaba siendo un poco más alto. Por eso yo siempre en primeras versiones digo que probemos un poquito más con la parte de arriba, con interacción, etcétera, que al final acabo suele funcionar. Sobre todo en este tipo de anuncios, si por ejemplo nosotros vendiésemos camisetas, recomendaría otro tipo de objetivo, pero en este caso que nosotros estamos promocionando una oferta de empleo, etcétera, siempre recomiendo interacción. Si quieres pasar al siguiente. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso en nuestro tipo de campañas es elegir la categoría. Nosotros trabajamos moviendo ofertas de empleo. Entonces, nosotros, para que no tengamos problemas después de validación de la oferta, que muchas veces os tirarán para atrás, siempre recomendamos, y nosotros siempre hacemos, es marcar la categoría especial de que es una oferta de empleo. Esto que pasará, si quieres pasar al siguiente, nos va a limitar un poquito la configuración. Nosotros, si moviésemos otro tipo de producto, podemos hacer por intereses, por edad y sexo, por código postal, etcétera. Facebook, cuando es una oferta de empleo, solo te permite hacer por lugar y alguna segmentación detallada. No te deja segmentar por edad ni por sexo. Por eso es importante que luego es uno de los motivos por que hemos desarrollado MIA, que es un poco para ayudaros a filtrar todo el volumen de candidatos que se recibe con una campaña de estas. Cuando hacemos una campaña de oferta de empleo, depende de la categoría, muchas veces recibimos 200, 300, 500 conversaciones de WhatsApp, que es inviable que una persona lo pueda gestionar. Pues es muy importante después en una conversación poder filtrar a esa gente. Y por eso, bueno, Mia es la ayudante perfecta para eso. Aquí también es importante destacar que la parte de segmentación, aunque sea limitada, sí que, pues, si vosotros estáis buscando empleados solo para una zona de México, pues sí que es importante que segmentéis al menos por el lugar, porque así ese anuncio solo se enseñará a esas personas que sean susceptibles de poder entrar a trabajar en esa zona. Y otro hack también es que si cuando Meta nos deja segmentar, la mayor forma de segmentar es la creatividad. O sea, la creatividad me refiero al anuncio. Si nos queremos enfocar a mujeres, si ponemos mujeres en el anuncio, etcétera, o algo que sea más femenino, solamente la persona que clique estará más cualificada. Pues es importante que en nuestra categoría que juguemos con eso. Si vamos a enfocarnos en X público, pues intentar que el anuncio que subamos esté muy enfocado a eso. Si queremos gente muy de moda, pues que el anuncio sea como muy, muy de moda. Espero que me hayas entendido, pero como que juguemos con eso. La siguiente, si quieres. Sí. ¿Vale? Entonces, importante. Esto es parte importante, que es elegir a dónde queremos mandar a nuestro usuario, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros siempre, cuando es un anuncio de empleo, recomendamos marcar WhatsApp. O sea, nosotros trabajamos en WhatsApp. No sé
Nos solemos quitar todo el tema que nos manden mensajes por Messenger y por Instagram. Siempre marcamos la casilla de WhatsApp porque eso nos permite ya tener el número de contacto, etcétera, y lo tenemos ya lo tenemos nuestro. Y nos permite ir generando nuestra base de datos. ¿Vale? El siguiente paso, estamos dentro del conjunto anuncio, perdona, que hemos elegido ya el destino y ahora entramos en la parte de presupuesto. Aquí nosotros en este apartado elegimos primero la fecha de inicio de la campaña, que puede ser desde que lanzamos, y también podemos marcar una fecha final. Si queremos hacer una campaña de una semana y queremos que dure hasta el domingo y el domingo no queremos conectarnos para desactivarla, la podemos hacer así. Luego también importante es el presupuesto. Tenemos presupuesto total o presupuesto diario. Aquí es importante cuando hacéis la primera campaña tener en cuenta que si ponéis total y fecha fin, luego es muy difícil cambiarla o imposible. Entonces, mejor que nosotros siempre jugamos en plan de dejarla abierta y jugar con el presupuesto diario. Porque si ponemos un presupuesto total de 200, luego no nos dejará cambiar. Y si la campaña está funcionando bien y queremos hacer más tiempo, no nos va a dejar cambiarlo. Entonces, siempre presupuesto diario y vamos jugando con esto. Si queremos, es un lunes y queremos potenciarlo, lo subimos. Si es un martes y queremos reducirlo, lo bajamos. Aquí es importante que lo controlemos a diario, porque sí que hay que estar un poco ojo a visor para que al final el presupuesto total lo tengamos bastante controlado. Un inciso, Carlos, nos pregunta Martín si se puede ligar a la oferta publicada en Biterbit, es decir, meter un link dentro de, es decir, una vez que has visto el anuncio, si se podría poner un link a la oferta de Biterbit. Sí, se podía, pero se ha cambiado la configuración. Pero igualmente, como, bueno, si estás en Biterbit con Mía, no habría problema porque Mía ya le pregunta ya por el puesto y eso. Y también por el mensaje que luego explicaré. El primer mensaje que definamos se puede cambiar y ahí también podemos jugar un poquito con eso, con la plantilla del mensaje. No sé, Martín, si te hemos resuelto la pregunta. Pero también se podría cambiar la configuración de la campaña, poner la página de destino y eso. Justo, o sea, se puede. Nosotros lo que al final sí que recomendamos hacerlo así porque es mucho más óptimo y también para el usuario es mucho más sencillo que tú al final vayas respondiendo todas esas preguntas a través de WhatsApp con Mía, porque todas esas preguntas que le vas a hacer en la oferta que ya tienes te la va a hacer a modo de conversación. Por lo tanto, es muy interesante dado que estás en el teléfono. Nos pregunta también... Eso ahí que también cuando a la hora de configurar el anuncio, normalmente nuestros links de WhatsApp, cuando es una oferta directa, el número de WhatsApp siempre es el mismo porque es el tuyo. Lo que cambia es el mensaje de bienvenida. Entonces, sería como copiar el mensaje de bienvenida que te da con un ID, entonces ponerlo como plantilla de mensaje. Entonces, con eso ya no haría falta hacerlo a destino, sino que con ese mensaje ponerlo como plantilla a la hora de crear el anuncio. Pero eso depende, claro, es que en este caso porque... A lo que se refiere es que podrías poner igualmente interacción con WhatsApp y dentro de ese mensaje predefinido que les llega una vez que inician esa conversación estaría el link de la oferta de Biterbit. Entonces ya abrirían ese link a través de su teléfono, a través de WhatsApp. Sí. Nos pregunta también Madriel, no sé si lo he dicho bien, perdón, que si elige su campaña, si elijo que mi campaña es de trabajo, dice que no puede segmentar por una localización menor en el mapa a 17.000 a la redonda, pero eso al final pues a ella no le funciona. Ya, es que a ver, está el truco que no marca la categoría, pero supuestamente puede ser que te lo paren, Y la cuestión es lo que digo, yo en este caso, si queremos jugar con las reglas de meta, es ponerlo mucho en el anuncio. Ponerlo mucho en el anuncio, que sea, si queremos destacar mucho el tema de que sea una zona, pues ponerlo en la zona. Si no, intentarlo lanzar sin la categoría y pues solamente os lo claro, lo que puede pasar es que os paren en a largo plazo va a ser un poco más difícil si nos saltamos las normas de meta. Sí, porque al final aquí Meta, cuanto más vas incurriendo en este tipo de mala praxis, pues al final cada vez te pone más el ojo y vigila más lo que va subiendo. Sí, al fin y al cabo también, bueno, pues también te puede llegar a cerrar la cuenta y puedes llegar a tener problemas. Sobre todo porque Meta quiere como cuentas limpias, digamos, que no tengan problemas, etcétera, y luego, más que nada, tener problemas con Meta luego solucionar es muy, muy complicado, porque como ya sabéis, hablar con alguien ahí es muy complicado y lo más sencillo es hacer las cosas, jugar con las reglas que tienen.
Aquí además nuestra recomendación, como decía Carlos, es dejar muy claro, casi como es lo primero que queremos destacar, poner nosotros la ubicación en gigante, para que así podamos disminuir el número de personas que no lo lean, porque al final es verdad que pues muchas veces, como estamos un poco distraídos, no terminamos de leer todo bien, por lo tanto los mensajes que queramos que 100% lean, que los destaquemos lo mejor posible. Preguntaba también César, dice, de donde están mis vacantes puedo asignar 2 ubicaciones de localización de acuerdo a los parques industriales donde se oferta el empleo. Sí, pues dentro del conjunto de anuncios podías poner 2 ubicaciones. Podías ponerlo. Quizás es recomendable separarlo en diferentes conjuntos de anuncios para poder cambiar la creatividad y tener, pues, quizá más, para que la gente sea más llamativa. Porque si yo estoy en una ciudad, si veo que el anuncio tiene la misma ciudad, tiene más sentido que si veo como otras, ¿no? Entonces, depende. Depende de si quieres separar la creatividad o no, pero se podría poner diferentes, incluso por diferentes países, ¿eh? Si quieres tener un anuncio y quieres tener una campaña para España y para México y para Colombia, se puede tener en un mismo esto. También tengo que decir que en este tipo de campañas, por ejemplo, también depende mucho de la geografía y de la normativa que tiene Meta. Entonces, en este caso, si es el mismo país, no habría problema. Vale, pues seguimos. Vale, y aquí es donde justo lo que estáis comentando, ya lo pasamos por encima, te permitiría un poquito marcar los lugares que podíamos hacer la campaña, la edad en este caso se ve, pero si clicásemos dentro del esto salía como gris, y al igual que el sexo. Y luego sí podemos... Aquí además aparece directamente que no puedes ni seleccionar ni hombres ni mujeres. Sí, pero en este caso, si clicásemos en la edad, tampoco te dejaría, estaría como gris. Y luego sí que te deja tocar alguna segmentación detallada. En otro tipo de campañas, pues podríamos poner jugar con gente que está en nuestra web, etcétera. Pero como es una campaña de empleo, esto no podemos. Aquí nosotros nos tenemos que enfocar en la creatividad, sobre todo. ¿Vale? ¿Sí que pasa? ¿Vale? Entonces, aquí un tip. Nosotros cuando lanzamos una campaña, normalmente Meta ya predefinido todas las ubicaciones. Y dentro de Meta hay muchas ubicaciones, porque está la parte de Meta, WhatsApp, perdón, Instagram, y luego también tiene otros colaboradores que son la Audience Network, que son otro tipo de páginas. Nosotros siempre, cuando estamos empezando, para utilizar utilizar cada euro, queremos solo trabajar con las ubicaciones de Meta. Entonces, nosotros siempre recomendamos trabajar con estas, ¿no? Pues sería con la parte de feed, con la parte de feed y la parte de story. Y esto se cambia aquí. Cuando estamos en la parte del conjunto de anuncios abajo del todo, está como escondido. Pasa el siguiente, Cristina. Está como escondido. Donde pone ubicaciones en Advantage, el editar no está visible. Hay que clicar, hay que ponerse encima y entonces se te despliega esto. Que normalmente Facebook te recomienda la ubicación Advantage más ubicación manuales. Yo en estas fases iniciales recomiendo que elegir las ubicaciones. Más que nada porque así también controlamos un poquito cómo se ve el anuncio. Se enseña el anuncio además. Nos enseña cómo se ve y así también mejoramos un poquito la calidad de nuestra imagen. Y al final también es importante asociar esto a la marca empleadora, porque al final va muy ligado. No queremos no poder controlar los sitios donde se está enseñando nuestro anuncio. ¿Cómo se enseña? ¿Y cómo se enseña sobre todo? Porque de golpe tú te haces una configuración y se muestra una página con el título encima de la creatividad, etcétera, y eso te puede generar mala imagen. Y luego también si pues alguien de nuestra empresa también lo ve, pues también genera mala imagen a nosotros a nivel profesional. Entonces pasamos ya a la última parte, que es la de crear un anuncio, ¿no? Último paso. Último paso ya. Entonces, a la hora de crear un anuncio tenemos diferentes formatos. Tenemos una opción. Uno, crear un anuncio nosotros desde cero o promocionar uno que ya tengamos. Nosotros siempre recomendamos crear un anuncio aparte. Entonces, tenemos el formato de la imagen, que es la típica que se ve, o luego la típica de secuencia, que es una imagen como que puedes elegir diferentes imágenes seguido. El carrusel, que suelen aparecer varias. En este caso, puedes probar diferentes formatos. Nosotros recomendamos la imagen, que es la más sencilla, o vídeo.
Aquí, carrusel quizás podría ser interesante para no saturar la imagen, como en los ejemplos que poníamos, pues siempre que se quiera dar más información y que sea fundamental dar esa información, podría ser una buena opción, dado que al final lo vas compartimentando y no está todo en un mismo sitio. Por lo tanto, te da la opción de, oye, quiero poner mucho porque yo quiero contar todo y necesito contarlo, ¿vale? Pues sería una buena opción en ese caso. O también poner información que queramos cómo segmentar al usuario, pues también te ayudaría. Esto es lo que hemos dicho, hay que esto es prueba y error y hay que probar todo. Eso ¿vale? es. A la hora de crear anuncio, en este caso va a ser un poco diferente porque no hemos puesto página de destino y trabajamos con WhatsApp y luego lo veréis, pero no tiene página de destino, digamos. Entonces aquí, esto es el contenido de anuncio que estamos creando. Entonces tenemos como 4 apartados, digamos, ¿no? Que uno es el texto principal, que es donde está la flechita que pone empleo de scalpers, que sería el texto que se mostraría en Meta, se muestra arriba y en Instagram abajo. Por eso ten mucho cuidado porque se va a ver en diferentes formatos. Entonces, el texto, por ejemplo, el texto principal en Facebook se ve muy bien, pero en Instagram no es tan llamativo. Y además que se ve más reducido. Tened eso en cuenta a la hora de crear los anuncios, ¿vale? Luego tenemos el título, que sería en este caso sería el únete al equipo, que si os fijáis se ve muy bien en Meta, pero no tanto en Instagram. Pues hay que tener mucha atención en esto. Luego lo que mostramos en la creatividad. Y luego la descripción, que la descripción solo se ve en Meta y en otros formatos Sería que aparece aquí. que sería que aparece aquí debajo del UNT. Estaría como dentro de un UNT, pero en este caso no tenía descripción donde no se ve. ¿Vale? Y luego, importante, nosotros siempre recomendamos la llamada a la acción. En este caso, como nuestro objetivo es que nos escriban por WhatsApp, queremos que el usuario sepa que se le va a abrir WhatsApp. Eso es. WhatsApp. Entonces, debemos el CTA de enviar un WhatsApp. Tenemos muchas más opciones, más información, etcétera. Pero nosotros siempre recomendamos esta porque queremos que el usuario va a tener mejor recepción. Porque si pone más información, puede pensar que se va a una página de destino, puede pensar que se va a otro lado. Y si llega a WhatsApp, quizás no tiene ese... quizás ni inicia la conversación y se nos va. Aquí además lo que puede suceder en caso de no poner una llamada a la acción coherente es que seguramente en el panel, no sé si os acordáis al principio, el panel que os enseñábamos donde estaban todas las métricas, es que seguramente el número de clics sea súper alto porque la gente no se espera a lo mejor que es un anuncio de empleo o no sabe muy bien qué es lo que va a suceder después y lo que haga sea directamente salirse. Por lo tanto, el número de clics seguramente aumentase muchísimo, pero luego el número de conversaciones y de interacciones que fuesen a suceder, pues sería muy bajo. Entonces, por eso es muy importante esta llamada a la acción, que tenga mucha coherencia con lo que nosotros queremos y con lo que vamos a enseñar a continuación. ¿Vale? Entonces, luego también tenemos la última parte, que es elegir el mensaje. Aquí es donde comentaba yo antes de... Nosotros en Biterbit, para iniciar la conversación de una oferta concreta, hay un mensaje como predefinido, que es el mensaje que pone una idea de oferta. Entonces, esta idea de oferta deberíamos ponerlo aquí para vincularlo a la oferta que queremos que el candidato vaya. En caso que tuviésemos mía, pues le preguntará por la oferta, etcétera. Pero si queremos ya como que vaya a X oferta concreta y que mía y que WhatsApp identifique esto, habría que poner el identificador que es el que nos da. Eso sí que es más en concreto, te podemos explicar. Te mandamos un mensaje y te lo explicamos. Pero en este caso, aquí para el resto de personas es la plantilla. La plantilla quiere decir es el primer mensaje que el usuario, que le incentivas al usuario a escribirte. Cuando abre la conversación, es el mensaje que ya le viene como directo para enviar. Y creo que aquí ya estaría, ya tenemos la campaña creada. Exacto, hasta aquí sería ya, una vez que se llega a este último paso, ya le daríamos a publicar. No os preocupéis porque si es la primera vez que hacéis anuncios, es posible que tarde un ratito e incluso a lo mejor un día en aprobarse el anuncio, no es instantáneo. Seguramente muchos de los que ya lo estáis utilizando lo sabéis, pero simplemente para que lo podáis tener en cuenta. Aquí yo también quiero marcar un poquito de que cuando lancemos un anuncio también hay que esperar un poquito. Depende mucho del presupuesto, del alcance que tengamos, etcétera, pero Meta, sobre todo cuando se encuentra en nuevas, esto da un poquito en coger tracción. O sea, yo siempre digo que hay que dejarlo un par de días, depende del presupuesto, si es una campaña que tenga un presupuesto gigante, no. Pero si son pequeñas, siempre yo recomiendo empezar con pequeños presupuestos e ir probando. Y ver la interacción, ver el CTR, ver si tiene sentido e ir aumentando.
No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, sobre todo de la parte de configuración de campañas, si queréis ir diciéndonos por el chat antes de avanzar, que lo que queda es poquito. Entonces, para que os podamos echar una mano en esta parte y que podáis resolver todas las dudas que podáis tener. Estoy viendo un mensaje de Vladimir que habla de eso. Sí, se puede configurar diferentes. Es que hablamos desde, bueno, en Biterbit con un número de WhatsApp ya podemos gestionar muchas ofertas. Pero en otros casos sí que pues podéis cambiar el número de WhatsApp por cada gente, para esto, y se cambiaría la configuración anterior. En el conjunto de anuncios, como veíamos antes, hay la opción de añadir un número de teléfono y se vincula poniendo el número de teléfono, te mandan WhatsApp y ya es sencillo. En este caso. Pero en este caso en Biterbit con un mismo número ya podríamos trabajar diferentes agentes, diferentes ofertas y cada uno separado. Justo, Carlos, lo vamos a compartir, así que nada, no te preocupes porque como vamos a compartirlo, en caso de que os hayáis perdido o que queráis volver a verlo con más calma y sobre todo a lo mejor mientras montáis una campaña vais a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Pues, Magdiel, de momento, cursos como tal no ofrecemos. Este es el primer webinar que hacemos así de formación sobre un poco cómo utilizar este canal para atracción de candidatos, pero es posible que viendo que al final es un tema que es bastante interesante para todo lo que es nuestro, pues eso, recursos humanos, talent acquisition, que es interesante, pues podemos incluso plantearlo. Así que... Y si de tienes momento no, dejo la pregunta ahí un poco en el aire, de momento no, pero quién sabe. O sea, nosotros no somos hacer consultorías externas, pero si tienes una duda pequeña o algo, nos puedes escribir, también te podemos ayudar. Sí. Nosotros encantados en ese sentido. Normalmente con nuestros clientes sí que tenemos el día a día de ir ayudando a optimizar sus procesos de creación de talento, pero si tienes cualquier duda no tengas miedo, no te preocupes. Vale, pues nada, no veo que... vamos a seguir avanzando. Igualmente el chat sigue abierto, así que no os preocupéis. Vale, pues ahora en esta diapositiva, que veis bastantes cosas, lo que os la vamos a explicar paso a paso, porque aquí lo que queríamos reflejar es un poco, es casi el resumen de toda la formación. Es decir, una vez que ya tenemos todas esas conversaciones, porque hemos empezado, por un lado, oye, Meta, muchísimos usuarios, creamos nuestro anuncio, configuramos nuestro anuncio, ya tenemos nuestro anuncio de empleo en Meta. ¿Qué sucede luego? Nosotros los estamos llevando a que nos hablen por WhatsApp. Por lo tanto, aparecen de repente un montón de conversaciones por WhatsApp. Entonces, aquí, ¿cómo resolvemos nosotros esta casuística en concreta que además vemos muy a menudo en todos nuestros clientes? Pues nosotros tenemos a Mía, que es nuestra recruiter virtual, que lo que hace es responder de forma asíncrona y al mismo tiempo a todas las conversaciones que van entrando. Por lo tanto, nadie se va a quedar sin responder y el miedo de, oye, es que si no respondo, esa persona a lo mejor se va a coger otro empleo, porque me consta que hablando con clientes es uno de algunos de los problemas con los que a veces os encontráis. Entonces, una vez que Mía da respuesta a todo esto pasa en cuestión de minutos. Lo que pasaría es que los candidatos que sí que hayan pasado las diferentes preguntas que vosotros hayáis definido se verían ya directamente en Biterbit. Entonces, este sería un poco el funnel. La primera parte de usuarios de Meta pasaría obviamente en Meta, la parte de usuarios en Meta y el anuncio. Y una vez que el anuncio de empleo se publica y llevamos a estas personas a que interactúen con WhatsApp, esto ya sería todo dentro de Biterbit. Por lo tanto, solamente se necesitaría una herramienta para poder gestionar todo, que es un poco también lo que queríamos haceros una vista de halcón para que podáis ver todos los pasos por los que hemos ido pasando en la presentación y que tuvierais claro en qué momento pasa cada cosa. Y aquí, Carlos, no sé si quieres seguir tú. Bueno, pues queremos presentar un poquito Mía. A mí sí que me gustaría que es una diapositiva, son 2 diapositivas y va a ser muy, no vamos a enseñar Mía a fondo. Sí que a mí me encantaría poder que cada uno de vosotros reservaseis un minuto con nosotros en un futuro con nuestro equipo de México, porque sí creo que marca mucha diferencia. Nosotros, yo cuando he trabajado mucho con clientes, clientes,
al fin y al cabo, las campañas les funcionan bastante bien porque esto, la verdad es que tiene mucha atracción y genera mucho candidato y luego te acabas de dar cuenta es que no tienen esa idea de que está funcionando porque no consiguen cerrar la información de los candidatos. Claro, lo que les está sucediendo ahora mismo, o por lo menos con muchos de los clientes que hemos hablado, es que ya llegan a esa parte de generar el anuncio. Por supuesto, se puede mejorar toda la parte de optimización, etcétera, pero ya están utilizando este canal, les está funcionando y ahora lo que les sucede es que se les abren muchísimas conversaciones al mismo tiempo a través de WhatsApp que no son capaces de responder a todas. Por eso, Mia nos parecía súper interesante, por lo menos para que supierais de esta solución, porque sí que creemos que aporta muchísimo valor en la casuística esta en concreto de, oye, tenemos millones de mensajes, no me da tiempo a todo y es necesario dar respuesta para que de verdad esa persona se venga conmigo, dado que tengo muchísima prisa y lo necesito contratar. Por eso, estas dos últimas diapositivas un poco para que entendáis cómo podemos solucionar incluso estos problemas una vez que ya se publiquen en las campañas. Sobre todo para optimizar el coste, porque al final esto nos va a ayudar a que ese coste por resultado de verdad se convierta, porque ese es el coste, digamos, del resultado de conversación, pero que al final tengamos un candidato con su currículum, con si queremos saber si tiene carnet de conducir, etcétera. Si no estamos muy encima de ese WhatsApp, se pierde, porque al fin y al cabo esto, como sabéis, el usuario se interesa al momento, se le contesta dentro de 2 horas, quizá le pidas en un mal momento y no le da tiempo. Pero con Mia, o sea, me parece como el aliado perfecto para la gente que se dedica a hacer reclutamiento por WhatsApp, porque te permite que esa conversación que se inicia tenga respuesta al minuto y al fin y al cabo tú le puedes configurar las preguntas que quieras hacer, etcétera. Al final parece una persona hablando. Entonces, te sacas esa información que al fin y al cabo tú ya tienes el candidato y ya tienes ese coste que tienes por candidato, por resultado, perdona, es el coste por candidato final. Porque al final ya tienes la ficha, tienes eso es súper importante, porque al final lo que está haciendo es optimizar toda la inversión que se está haciendo, porque al final de nada sirve tener un montón de conversaciones abiertas si no se terminan convirtiendo en candidatos, que es el objetivo. Por lo tanto, ahí es un antes y un después el tener solo WhatsApp y tener WhatsApp más Mia, la verdad. Y también te permite también a nivel de optimización, hablo de optimización, que te permite, esto se conecta con Biterbit y te permite, pues, cada campaña y anuncio que generas, que te va a generar X conversaciones, se convierta en candidatos que tú ya tienes en tu base de datos, porque Mia lo que va a hacer es reconocer cada usuario, cada candidato que te escriba y crear su ficha. Entonces, si tú ya tienes otra oferta mañana, por ejemplo, y necesitas cubrirla, no hace falta que hagas anuncios, sino ya tienes una base de datos que puedes atacar. Entonces, para mí me parece como un aliado perfecto para optimizar el coste, pero no quiero insistir mucho más. Os recomiendo que hagáis una demostración con nuestro equipo y lo veréis. Yo por lo menos lo he visto que con los clientes que trabajan con Mia, a los que no tanto, se nota mucho la diferencia. Aquí hemos querido dejar un poco de forma súper rápida que al final Mia Recruiter no es un bot, es decir, no responde como si no estuviese entendiendo la pregunta, sino que es capaz de entender, analizar la pregunta y dar respuesta. Además de que lo hace en diferentes idiomas, es un ayudante perfecto porque está específicamente diseñado para reclutamiento. No vamos a entrar aquí muchísimo más en detalle porque a quien le apetezca conocer un poquito más o le interese porque de verdad vea que es su problema, pues ahora luego hemos dejado una última diapositiva para que podáis agendar una demostración directamente con nosotros, pero antes de terminar la formación hemos dejado un pequeñito espacio para más preguntas si es que las tuvierais, que nos contéis también qué os ha parecido, si os ha parecido interesante, si era lo que esperabais, si esperabais ver otra cosa. Nada, contadnos un poquito, que todavía somos 65 personitas, así que si nos podéis ir contando un poco qué os ha parecido así rápido. Si os queréis comentar dónde está vuestra dificultad, etcétera, también nos viene bien a nosotros para aprender y seguir mejorando. Sí, al final, además, el objetivo de estos espacios es que vosotros os podáis llevar la máxima información posible para que, pues oye, cada vez los procesos sean mejores y podamos mejorar. Y también para diferenciarnos un poquito yo creo que, volviendo un poquito al principio de la presentación, me parece muy interesante hacer acciones de Facebook Ads, aparte de dos canales que siguen funcionando, para diferenciarnos un poquito también de la competencia y también hacer marca empleadora.
Creo que también hay mucha gente que está en búsqueda muy activa de empleo en portales y otros que no tanto, y quizás les interesa hacer un cambio, etcétera, y al final también nos permite generar esos candidatos pasivos y una base de datos que nos va a nutrir. Os voy a dejar, mientras vamos haciendo el cierre, aunque vayamos haciendo preguntas y respuestas, un QR sencillo para que podáis escanear y que podáis echarle un vistazo a toda la parte mía, y que si os parece interesante, pues eso, que podáis agendar con nuestros expertos, sobre todo de la parte de México, que será quienes os atenderían. Y os la dejo también por aquí, por si os resulta interesante, que la podáis tener a mano y listo. A ver, un segundo. Así. Vale, pues nada, la verdad que ha sido un placer. Por lo que veo, es un tema que interesa bastante, así que seguramente pues lo repetiremos. Por supuesto, a todas las personas que se hayan tenido que ir antes, no os preocupéis, porque vamos a compartir esta presentación e incluso el webinar en vivo. Y lo mismo, incluso los que ya sois clientes, que tenemos aquí a Nancy y a Diana en el chat, contadles a ellas un poco qué más queréis ver, qué os apetecería mejorar, y nos ponemos manos a la obra. Vale, pues nada, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Mil gracias a todos por estar durante toda la formación. Esperamos que haya sido lo más interesante posible y os vemos en futuros webinars. Gracias a todos. Buen día. Adiós. Adiós.